everyone, I'm Rania Kalik, and this is Dispatches coming to you from Havana, Cuba. And I'm so excited to be joined by Jamila Gonzalez. She is the Vice President of the Union of Jurists in Cuba, and she's a member of the commission that's drafting proposed reforms to the Family Code, which covers marriage, divorce, inheritance, childcare and education, adoption, and so on. Jamila, welcome. Muchas gracias por la invitación. So I guess let's just get right into it. You're involved in helping draft the changes to the Family Code. Can you tell our viewers what is the Family Code as it currently exists in Cuba, and what are the proposed changes so far? Bueno, los motivos que indicaron la necesidad de modificación y de transformación del Código de Familia vigente del año 1975 es precisamente, en primer lugar, que ya es un código que próximamente va a estar cumpliendo 47 años, por lo que no responde a la realidad de las familias cubanas. Es decir, han transcurrido 4 décadas desde que fue aprobado y obviamente es un código que responde a aquel momento histórico, fue muy avanzado para su momento, fue muy transgresor, porque te voy a poner dos ejemplos fundamentales. Irrumpió en todo el tema de la igualdad entre mujeres y hombres y también en todo lo relacionado con la igualdad entre los hijos. Bien, pero ¿qué pasa? Que han transcurrido todos estos años, las familias cubanas se han transformado, la sociedad cubana se ha transformado y necesitamos de un código que responda a esa realidad. Y hay una serie importante de investigaciones en el orden de las ciencias sociales, investigaciones psicológicas, sociológicas, demográficas y también desde la práctica jurídica que nos han puesto sobre la mesa todos los conflictos que hoy no tienen solución o que son de difícil solución y que es necesario darle una protección por parte del derecho. Por otra parte, también tenemos desde el año 2019 una nueva Constitución de la República y esa Constitución ha elevado los paradigmas de igualdad, no discriminación y dignidad humana. Y por lo tanto, este código también debe incorporar estos paradigmas constitucionales. Por otra parte, la Constitución desarrolla un capítulo vinculado a las familias en 9 artículos que también es necesario desarrollar. Y en el primer artículo vinculado a la familia, en el artículo 81, se expresa que toda persona tiene derecho a formar una familia independientemente de la organización que ésta tenga. Es decir, que está acogiendo toda la diversidad y pluralidad familiar que existe en la sociedad cubana. Por otra parte, está dándole una impronta especial a todo el tema de la inclusión a partir, como ya te decía, que los paradigmas constitucionales de igualdad y no discriminación en la Constitución cubana se han elevado mucho y que parten de un artículo 42 del texto constitucional en el que se expresa que ninguna persona puede ser discriminada por condición humana alguna o circunstancia personal que sea lesiva a su dignidad humana. Por lo tanto, aquí estamos hablando y se visibilizan ya en la Constitución los temas, por ejemplo, vinculados al género, a la identidad de género, a la orientación sexual, a la situación de discapacidad, al origen territorial, es decir, muchos que no estaban visibilizados en la Constitución anterior y que ahora sí, y además toda esa proyección de inclusión es necesaria acogerla en el texto de las relaciones jurídico-familiares cubanas. Y hay un elemento también, y es que Cuba es firmante y ratificante de varios tratados internacionales, como es la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Es decir, 3 convenciones internacionales que son parte del el entramado jurídico cubano y que también es necesario desarrollar en el texto de este nuevo Código de las Familias. So you talked a little bit about why the law needs to change, but I'm curious what inside the country provoked the desire to change this law.
Are there movements around this issue? Were the people demanding it? Because I know there was an attempt to try to change some of these laws back in 2019. Por supuesto, la población cubana ha expresado de muchas maneras la necesidad de transformación de este Código de la Familia vigente a partir de las propias problemáticas que vive y que tiene y que son de difícil solución. Te voy a poner un ejemplo para un poco ilustrar. En Cuba, las abuelas y los abuelos tienen un papel fundamental en la vida familiar cubana. Son muchas veces el sostén del cuidado de los niñas y adolescentes para que mamás y papás puedan trabajar, etc. Sin embargo, ante un conflicto determinado en que se fractura la comunicación, las abuelas y los abuelos no tienen posibilidades viables ante los tribunales para pedir una comunicación con sus nietas y nietos. Este proyecto incorpora una ampliación en la comunicación entre parientes y la posibilidad de que ya sean las abuelas, los abuelos, otros parientes consanguíneos o afines e incluso personas afectivamente cercanas puedan pedir ante el tribunal la comunicación, ya sea con niños, niñas y adolescentes, pero también con personas adultas mayores o con personas en situación de discapacidad, porque no solo estamos mirando a la protección de las niñas, niños y adolescentes, sino también ante una sociedad envejecida como tenemos y una sociedad que genera que muchas personas adultas mayores vivan solas, porque la migración también juega un papel importante y hay personas adultas mayores que viven solas porque sus hijos, hijas o nietos están en el exterior y necesitan de cuidados. Bien, pero puede ocurrir, por otra parte, que esté cuidando a esa persona adulta mayor un hijo que tenga un problema con un hermano y no permita que ese hermano, hijo de la madre, pueda visitarla. Y por lo tanto, ahí se ve afectado el derecho de esa persona anciana de vincularse a sus otros familiares y hay una violación de esos derechos por parte de quien está cuidando. Es decir, son cuestiones de la cotidianidad. Hablando del tema mismo migratorio, en Cuba es muy usual que haya personas que salgan a cumplir misión internacionalista o que decidan hacer su vida fuera y por lo general, sobre todo al inicio de tomar esas decisiones, dejan a sus hijos en Cuba con otros parientes. Todas esas cosas están al margen del derecho. Si hay que tomar una decisión con respecto a esos niños, si tomar alguna medida, no tienen, es decir, la protección del derecho para hacerlo. Este proyecto incluye la posibilidad de la delegación de la responsabilidad parental por un tiempo determinado, la guarda y cuidado para las abuelas, abuelos y otros parientes en determinadas circunstancias. Es decir, que son muchas las situaciones. Tenemos también el tema de la familia homoafectiva, que es una familia que existe en nuestro país y que también ha estado al margen, la protección de ellos ha estado al margen del derecho en materia familiar. Hay parejas por años, parejas homoafectivas y que al separarse o morir uno de ellos, tienen afectaciones para el ejercicio de los derechos, por ejemplo, patrimoniales. Y este proyecto está incorporando es decir, el derecho de todas las personas, independientemente de cuál sea su condición personal, a acceder a todas las instituciones, incluida el matrimonio. Por lo tanto, está abriendo la posibilidad de que estas familias, de estas parejas homoafectivas sean protegidas, ya sea por el matrimonio o por otra institución que es la unión de hecho afectiva. Y ya con esto te pongo 3 ejemplos de situaciones que ocurren en la cotidianidad y que es necesario darle solución y que este proyecto le abre estas posibilidades. So I know that there's a very long debate process that's about to take place, I think starting in February around this law. Can you walk us through the debate process when it comes to changing a law like this? Ya. Bueno, la disposición, una de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República determinó trabajar en el proyecto de Código de las Familias y llevarlo a consulta popular y a referendo. Y esta decisión se toma a partir de los resultados de la propia consulta popular que se hizo del texto constitucional, en que se apreció toda la diversidad de criterios que existían
en torno a los temas familiares. Por lo tanto, no solo estamos ante una transformación importante de la legislación, sino que a partir de que es una legislación en la que toda la población tiene que ver, porque todo el mundo vive en una familia, todo el mundo tiene determinados conflictos familiares, y es importante decir que este código incorpora a todas las instituciones jurídico-familiares y dentro de ellas figuras importantísimas. Estamos hablando que se refiere al parentesco, a todas las fuentes filiatorias, a la responsabilidad parental, a otras instituciones de guarda y protección, al matrimonio, a la unión de hecho afectiva, a la mediación y a la defensoría familiar, a las relaciones de derecho internacional privado, familiar, es decir, todas las relaciones que tienen que ver con las migraciones, las relaciones entre cubanos y extranjeros, es decir, es una amplitud tremenda, son 11 títulos y 471 artículos. Por lo tanto, de alguna manera toda la población tiene que ver con esto. Y es muy importante también la perspectiva educativa y pedagógica que tiene esta norma jurídica, como en su momento la tuvo el Código de Familia vigente, porque no cabe duda que aunque nuestro país y nuestra sociedad ha avanzado mucho, todavía existen prejuicios, estereotipos que inciden en que las personas todavía tengan algunas actitudes discriminatorias y que desde la subjetividad estas son cuestiones que funcionan independientemente que en el ámbito familiar y que en el ámbito de nuestras comunidades todos los tipos de familia existen, todos estamos confluyendo constantemente, pero a la hora de pensar en eso, pues tenemos todavía un pensamiento de una familia tradicional, clásica, que ya no es la que prima, es decir, es una familia importante, igualmente válida, pero que confluye y tiene el mismo valor que el resto de los modelos familiares. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ver con el contenido del Código de Familia. Y más importante que una votación fría, vamos a decir, interesa que la población se estudie el proyecto, conozca sus beneficios, conozca todas las alternativas y todas las opciones que brinda y no se quede tal vez en un tema que puede ser que no coincida, que no esté de acuerdo, pero decimos, este es un código que no impone modelos, que no limita los derechos a las personas que ya lo tienen por otorgárselos a quienes no lo han tenido. Es un código que brinda alternativas para la solución de las diferentes situaciones familiares. Entonces, esta consulta popular viene a ser el espacio en donde es posible que en la comunidad los electores puedan conversar sobre el código, puedan dar su opinión, puedan incluso proponer, tal como se hizo en la consulta popular de la Constitución, qué quieren adicionar, qué quieren eliminar, qué quieren modificar, pero también van a poder decir qué cosas les parecen bien de este código y cómo los beneficia este código. Entonces, esa consulta popular tiene ese sentido, que sea un código que se construya con la voluntad y con la participación de todas y todos, pero también que sirva para sensibilizar sobre las diferentes situaciones que existen en nuestra sociedad y en las que todos estamos. Y por otra parte, el referendo también es una oportunidad de participación de la población. Tenemos que verlo como esa oportunidad que estamos dando a la población de que pueda ejercer su voto por un proyecto legislativo en el que tiene mucha implicación. Además de que nuestra Constitución prevé la posibilidad de consultas populares y de referendos que pueden darse en cualquier legislación, no necesariamente solo en esta familiar. En esta es la primera que va a ocurrir después de la aprobación de la Constitución, pero no necesariamente es la única. Y en Cuba hay una práctica de consulta popular, hay una práctica de tener en cuenta las opiniones de las personas y que las construcciones de los documentos jurídicos, de las políticas, sean construcciones colectivas. Este proceso, vamos a decir, en esta última etapa, porque antes de la aprobación de la Constitución de 2019 ya se venía trabajando en modificaciones, es decir, en todos estos estudios que apuntaban a la modificación del Código de la Familia vigente. Pero en esta última etapa, después de la aprobación de la Constitución y de esta disposición transitoria
que indica esa consulta popular y referendo, se crea justo 2 meses después de la aprobación del texto constitucional un grupo temporal redactor del proyecto de Código de las Familias. Y se empieza a trabajar en todas las modificaciones, las discusiones con las instituciones, ya sea las instituciones jurídicas, como también instituciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en este proceso ha estado muy participativa la Federación de Mujeres Cubanas, que ha tenido un liderazgo importante en la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, empieza todo ese trabajo intenso. Y a partir de ahí ya se van construyendo las diferentes versiones del Código de las Familias. En el mes de marzo de 2021, justamente los 2 años que establece la Constitución para crear la comisión redactora propiamente y comenzar todo el proceso de consulta popular, ya se crea por el Consejo de Estado de la República de Cuba una comisión amplia, integral, en la que hay participación de diputados y diputadas, de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, ya instituciones jurídicas propiamente, que van entonces a empezar a trabajar en una versión que ya íbamos por la versión 20 y tanto, y en el mes de septiembre esa comisión pone a conocimiento de la población la versión 22 del proyecto de Código de las Familias. Y con esa versión 22 del proyecto de Código de las Familias se abre un proceso de consultas especializadas. Es decir, ya estamos en medio de la propia consulta general que existe, pero aquí empezamos entre septiembre de 2021 y noviembre, un intercambio con 47 instituciones, organizaciones, centros de investigación de todos los ámbitos. Y se empieza ya empieza esa formación, esa redacción colectiva en donde se modifican cosas muy importantes y se elabora, después de esas modificaciones, en que a partir de estas propuestas se modifican más de la mitad de los artículos del texto del proyecto. Se aprueba la versión 23, que es la que se lleva al plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se discute el proyecto, se le hacen otras adecuaciones y ya se establece la fecha de la consulta popular. Fecha de consulta popular que será del 1 de febrero al 30 de abril. Es decir, vamos a estar 3 meses en consulta popular, consulta que se va a realizar en todas las comunidades cubanas, que se va a organizar por el Consejo Electoral Nacional y los consejos provinciales y los municipales. Es decir, en la comunidad, en la circunscripción, las personas van a ir a una asamblea donde juristas y otros profesionales les explicarán el proyecto de Código de las Familias y podrán dar sus opiniones. Hay también una labor comunicativa importante a través de programas de televisión, ya sea programas informativos u otros, es decir, de otro corte, como puede ser que hagan historias de vida, en fin, de spot publicitarios, también para ir moviendo a las personas en el interés de conocer el contenido del proyecto. Después de estos 3 meses que vamos a estar de consulta popular en todas nuestras comunidades, vamos, por supuesto, a tener otro encuentro de la comisión redactora para modificar a partir de los criterios de la población, ya sea de cuestiones que quieren adicionar, modificar, eliminar, y se hace un análisis. En el mes de julio se reúne nuevamente la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobará la versión definitiva que irá a referendo en este mismo año. Es decir, es un proceso que se extiende por varios meses, que, como te decía, pensamos que es necesario porque va a propiciar el conocimiento de la población, que el estudio del texto y que las personas se vean involucradas en un texto que tiene que ver con ellas y que le va a solucionar muchos problemas y que estén en mejores condiciones a la hora de efectuar su voto en ese referendo. It's so interesting to hear you describe this process because it's so comprehensive and includes so much of the country and really does, I think,
dismantle the sort of US line on Cuba, which is that there is no democracy. It actually, what you're talking about sounds kind of as democratic as it gets when creating a new law, but of course, that means having to incorporate people who might oppose these changes. So can you talk a little bit about the challenges? I'm sure there's people in the country, like in any country, who don't want these changes, particularly when we're talking about the situation with perhaps same-sex couples and gender issues. So yeah, what is the opposition in the country, and what are the challenges to advancing and extending these rights to more people across gender and sexuality? Realmente todo el proceso de trabajo de este proyecto de Código de las Familias es una expresión definitiva de democracia participativa, popular, de construcción colectiva de un texto jurídico en el que, como te decía, todas las personas tienen una implicación, y no se trata de hacerlo como algo formal, en que las personas vayan a votar y uno diga, ya votaron, pudieron participar. No, es involucrarlas para que realmente conozcan, para que ese voto sea un voto consciente, un voto responsable. Y por supuesto, ante toda la carga negativa que existe sobre la Revolución Cubana, sobre el sistema social cubano, por supuesto, este proyecto viene a centrar la atención para ver de qué manera se puede desmantelar. Y yo creo que hay varias matrices de opinión. Una de las primeras es decir que este es un código que desune al pueblo cubano, que fractura, que nos divide. Y una idea principal es que la diversidad de criterios no es división del pueblo, sino es esa expresión de diversidad. Y yo creo que ese carácter educativo que tiene el código y de superar nuestros propios retos y nuestras propias dificultades a partir de esa educación, de esa sensibilización, de llamar al pueblo desde lo más humano a las cuestiones que incorpora el código, son fundamentales. El proyecto, te decía hace un momento, no impone modelos, no limita derechos, porque también se trata de comunicacionalmente dejar en la población la idea de que al reconocerle derechos a algún tipo de familia estamos afectando a otras que ya existían. Esto es falso, pero además, repito, estamos reflejando la realidad cubana, lo que tenemos, desde esa familia heterosexual, tradicional, de mamá, papá y nené, hasta las familias monoparentales, de niños que se crían con sus madres, niños que se crían con sus padres, hasta esas familias de personas adultas mayores, esas familias homoafectivas. Es decir, que se trata de toda la diversidad con que cuenta nuestro país. Y obviamente se trata, por ejemplo, de decir, este es un código que solamente reconoce derechos a las personas homosexuales, y por lo tanto se está afectando a los heterosexuales, estamos afectando a los niños, la educación de nuestros niños, y realmente tenemos que ser coherentes, no ya con el texto constitucional, sino con la esencia propia del proyecto de la Revolución Cubana. Es un proyecto de justicia social, es un proyecto con todos y para el bien de todos, y eso incluye esa diversidad que tenemos, y eso obliga obviamente a la inclusión en toda su magnitud, y por lo tanto decimos, no somos mejores o peores personas por nuestro color de la piel, por nuestra orientación sexual, por mi profesión, sino por la manera en que nos forman, nos educan. Entonces no podemos discriminar por ninguna de estas circunstancias y tenemos que ser coherentes. Han dicho, ¿por qué insisten con el tema de reconocer los derechos de las familias homoafectivas si cuando se discutió en la consulta popular la mayoría de la población estuvo en contra? Eso es un mito falso. La mayoría de la población cubana, con más del 86%, votó a favor de un texto constitucional que proscribe la discriminación, que pone como el centro del valor fundamental la dignidad humana. ¿Y qué cosa es la dignidad humana en el ámbito familiar, sino la posibilidad que las personas vivan, disfruten y sean felices de la manera que lo consideren, y eso no afecta a otros?
Entonces hay que ir a esto, a este tema de lo humano que incide fundamentalmente en la vida de todos, y yo creo que el pueblo cubano en su mayoría va a ser capaz de comprender esto, aun y cuando para su vida personal haya cosas con las que no esté de acuerdo. Si no hablamos de respeto para tener una convivencia pacífica y armoniosa entre todos. Este es un código contra todas las formas de violencia, contra todas las formas de discriminación, y es expresión de esa voluntad política de eliminarlas. Por eso nos atacan tanto, porque eso va en contra de todas las matrices de opinión, de lo que quieren hacer ver en el mundo, de qué es el Estado y el gobierno cubano. Entonces, todas esas cosas inciden. Hay cuestiones, por ejemplo, que se están manejando para afectar el código. Por ejemplo, se expresa que este es un proyecto que limita la autoridad de las madres y los padres con respecto a sus hijos. Es un mito también negativo, irreal, porque este es un código que lo que está poniendo la crianza de los hijos desde una perspectiva respetuosa, armoniosa, en contra de la violencia. Sí, es un código en contra de la violencia. Quienes pretendan educar, quienes pretendan desarrollar sus relaciones familiares a base de la imposición, de la humillación y de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no tiene cabida. Y el código no solo se queda en una expresión simbólica en contra de la violencia, sino que da consecuencias al ejercicio de la violencia, ya sea en las instituciones del matrimonio, la unión de hecho, en las relaciones parentales. Es decir, que incluso hasta tiene efectos sucesorios, es decir, quienes ejercen la violencia, si queda aprobado, no tendrán derecho a la sucesión, es decir, a la herencia. Es decir, se trata de ir y de proteger al máximo y de darle, por ejemplo, este mismo tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el interés superior del niño, la autonomía progresiva. Eso no significa que los niños van a hacer lo que quieran y cuando quieran, significa que debe haber una relación respetuosa de los padres, una educación a base del entendimiento y no de la violencia. Significa que a nuestros hijos les vamos dando posibilidades de actuar, de participar a partir de su madurez, pero que incluso cuando son muy pequeñitos hay espacios en que ellos pueden opinar y en que puede ser tenida en cuenta esa opinión. Es decir, se están lamentablemente manipulando muchas de estas cuestiones para dañarnos y para afectar en definitiva el proyecto social. Hay una matriz también de opinión que es negativa con respecto al código y que se refiere al tema de la gestación solidaria. Sabemos que en el mundo el alquiler de vientres es un tema muy lacerante. Hay una explotación del cuerpo de las mujeres tremenda que deriva también en trata de niñas y niños, pero esa no es la regulación que estamos desarrollando en Cuba para esta figura, que en definitiva va a aportar a muchas familias que no tienen otras posibilidades de tener hijos. Esta es una institución que no tiene ningún espacio para la mercantilización, para la explotación del cuerpo de las mujeres. Va a tener varios controles, un control legal a partir de los requisitos y de las cuestiones que prevé el propio código, un control médico a partir de todos los protocolos médicos que se van a establecer, no solo del proceder, sino también del acompañamiento de esa mujer gestante que de manera altruista y solidaria está permitiendo gestar en su cuerpo un hijo para otra persona afectivamente cercana, ya sea familiar o no. Entonces, está ese control médico, pero también está el control judicial, que es muy importante, porque no se va a iniciar ese proceder si el tribunal no lo aprueba a partir de todas las condiciones que exige. Y por último, va a tener también una consecuencia en la legislación penal, porque si se diera alguna situación de mercantilización, de explotación, ahí está el Código Penal con una figura específica para estas situaciones. Es decir, que incluso hay preocupaciones nobles de personas en el mundo que tienen experiencias muy negativas en el ámbito de este tipo de prácticas y queremos que estén tranquilos porque realmente estamos haciéndolo con total responsabilidad y estamos blindando una figura para que pueda resolver un problema de las familias, pero que de ninguna manera afecte los derechos de las personas. With the opposition to this, do you find any issues with the role of the church? I know
across Latin America, maybe a little bit less so in Cuba, I'm not entirely sure, but across Latin America, there has been a lot of missionary work and proselytizing and a push from American churches, which tend to be quite right-wing in their ideology, to try to push sort of US policy throughout Latin America. I'm curious if that's an issue in Cuba, and if it is that a problem that you need to contend with trying to make these laws more progressive? Is there opposition from that kind of US-backed religious community? Sí, definitivamente hay algunas vertientes de las creencias religiosas que no están de acuerdo con algunos de los contenidos del proyecto de Código de las Familias. Debo decir algunas porque también tenemos varias denominaciones religiosas que apoyan el proyecto, que además tienen una perspectiva diferente y le dan lecturas a la Biblia que están más en pos de la igualdad, de la no discriminación. Es decir, que parte de la diversidad de criterios, también esa diversidad de criterios está en las posiciones que tienen las diferentes denominaciones religiosas o las instituciones fraternales. Es decir, no podemos decir que hay un bloque religioso en contra del proyecto, no, es decir, hay diversidad. Ahora, dentro de las que están en contra, por supuesto, uno de los criterios que maneja precisamente es el de estar en contra de la posibilidad de matrimonio y de adopción por parte de las parejas homoafectivas. Ese es un criterio que manejan. Otro de los criterios que manejan está vinculado a el cuestionamiento del cambio de denominación de patria potestad por responsabilidad parental, y a eso le han dado una lectura vinculada a lo que ya te comentaba, de que eso limita, afecta la autoridad de los padres sobre sus hijos, y también hay cuestionamientos vinculados a la propia gestación solidaria que ya te comentaba, enfocándola desde esa perspectiva de explotación del cuerpo de las mujeres, cuando para nada es la regulación que incorpora el código. Nosotros hemos tratado de tener un diálogo abierto con cualquier denominación religiosa, hemos estado dispuestos a debatir, a intercambiar, porque nuestro Estado es un Estado laico y eso tiene una significación, porque respetamos todas las creencias religiosas, las consideramos todas con igual valor, unas no están por encima de las otras, pero también el Estado no actúa en dependencia o a partir de lo que determinada denominación religiosa pueda determinar. También eso es parte de esa diversidad que tenemos, y el código ha sido muy respetuoso desde el lenguaje que utiliza con todas las variantes. Pero el código también tiene que ser coherente con los paradigmas constitucionales, tiene que ser coherente con la diversidad de personas y de familias que existen en nuestra sociedad, y no le está imponiendo un modelo a quienes no consideren que determinada forma familiar sea la adecuada. Porque, como te decía, estamos dando alternativas. Estamos diciendo, aquí hay una gama tremenda de formas familiares y todas necesitan protección. Todas necesitan ser reconocidas, tenidas en cuenta, y todas tienen que tener garantizados sus derechos. La persona determina a qué modelo familiar se va a adscribir. Es decir, yo escojo mi otra persona, yo escojo el modelo familiar que quiero. Y al escoger, por ejemplo, un modelo tradicional clásico, voy a estar protegida por el proyecto. Y el hecho de que esté también protegiendo a otros modelos no afecta los míos. No me está a mí obligando a determinado tipo de actuación. No lo hace. Por lo tanto, no tenemos, y a partir de esa mirada, de ese carácter laico que tenemos, pues es un código en que tiene que reflejar todo y tiene que proteger a todos. Y ya cada persona, a partir de su ideología, de sus creencias, determinará cómo él lo entiende. Te decía que desde el lenguaje es un lenguaje respetuoso, es un lenguaje inclusivo y es también un lenguaje en contra de la violencia, porque hemos partido
de que las relaciones familiares sean armónicas a partir, como ya te decía, de elementos que no apunten a lacerar los derechos de las personas, incluidos nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando hablamos de respeto, no afectamos la autoridad. Cuando decimos que las madres y los padres no pueden utilizar la violencia como un método educativo, no estamos limitando la autoridad. Al contrario, nosotros pensamos que la estamos fortaleciendo, porque una autoridad materno-paterna que se establezca a partir de esa comprensión y de ese entendimiento de nuestros niños y niñas va a ser mucho más fuerte que otra que funcione a partir del miedo a la violencia, al castigo, al regaño. Es decir, que en definitiva estamos diciendo que este es un proyecto que abarca a todos, que incluye a todos y que independientemente de la creencia religiosa o la perspectiva personal que se tenga, no la está afectando, te está protegiendo por igual. Y otro elemento, si a usted, como este es un código tan amplio, usted no se puede centrar solo en un tema, porque a lo mejor a usted no está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo o género, pero usted es abuelo y usted va a ser beneficiado por las condiciones, es decir, por las cuestiones que se están incorporando que beneficia a los abuelos. Usted puede tener necesitar de un cuidador, y ahí hay figuras que fortalecen y protegen tanto a personas adultas mayores y personas con discapacidad y a los cuidadores. Entonces hay el mismo tema migratorio de la familia transnacional. Es decir, no nos podemos quedar mirando solo un espacio del código, tenemos que verlo en toda su amplitud, porque el referendo, la votación es por todo el código, no por un aspecto del código. Bien, entonces puede ser que por concentrarme en algo que no me gusta y con lo que no estoy de acuerdo, me estoy perdiendo de estas otras cuestiones que sí me van a proteger en la actualidad o en cualquier momento de la vida. Entonces yo creo que lo que necesitamos es más diálogo, más intercambio, que podamos todos poner nuestras perspectivas y que la gente tome las decisiones responsablemente, no por lo que te dicen que dice el código, sino porque tú te lo estudies y tú aprecies por ti misma cuáles son los beneficios que tiene. In the United States right now, there is an active attempt to take away a woman's right to abortion, and it's succeeding across the country. So my question for you is, can you give our viewers an idea of what is abortion access in Cuba like? Do women have a right to abortion? How widespread is that right and access? En Cuba, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio de salud desde el año 1965. Estamos hablando de un derecho que las mujeres disfrutan. No tiene que haber una causal, es decir, es totalmente libre, lo decide la mujer, es decir, la mujer decide sobre su cuerpo si desea o no llevar adelante un embarazo. Y así ha funcionado como un servicio de salud, pero ahora, con el texto constitucional de 2019, en el artículo 43, aun y cuando es un derecho establecido, se ha incorporado en este artículo 43, que se refiere a la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto, es decir, la protección a los derechos sexuales y reproductivos que fundamentalmente, como sabemos, quienes han sido víctimas de violaciones de esos derechos sexuales y reproductivos han sido las mujeres. Porque en el debate a veces dicen, bueno, es que esta es una proyección en que solamente se defienden estos derechos para las mujeres. No se trata de eso. Lo que pasa es que han sido las mujeres históricamente las más discriminadas, las más violentadas, y por lo tanto esa es una expresión que va precisamente a esa protección de los derechos sexuales y reproductivos que no tenía desde el punto de vista jurídico una proyección constitucional. Pero además, en marzo de 2021 se aprueba por decreto presidencial 198 el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que también tiene una proyección en materia de derechos sexuales y reproductivos importante. Es decir, que el derecho al aborto está
preservado y hay protocolos específicos que deben cumplirse, que son protocolos médicos que establece el Ministerio de Salud Pública para ello. Y además hay un delito que es el de aborto ilícito, y ese delito jamás lo comete la mujer. O sea, la mujer siempre va a ser víctima del delito de aborto ilícito, ¿qué es un delito de aborto ilícito? Cuando no ocurre dentro de las instituciones médicas, cuando no lo realiza un personal médico, cuando se ejerce violencia sobre la mujer, es decir, tiene determinados, cuestiones, pero nunca la mujer es autora del delito de aborto. Ahora se está modificando la ley de salud, porque una de las cuestiones en los debates que hemos tenido, en los debates feministas que hemos tenido, es que en nuestras normas jurídicas propiamente no se establece visiblemente el derecho al aborto, aunque es, ya te digo, un servicio de salud desde el año 1965. Es decir, en la práctica existe, ya hay una protección constitucional en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, también se incorpora toda esta protección, pero queda pendiente que la ley de salud, que está próxima a modificarse, incorpore esta perspectiva también de este derecho. En Cuba, desde el Ministerio de Salud Pública, hay varios programas vinculados a esto, porque en la misma medida que estamos y defendemos el derecho de las mujeres a determinar sobre sus cuerpos y a decidir la interrupción del embarazo, también pensamos que tiene que haber una actitud responsable frente a ello, porque no cabe duda que la decisión del aborto es una decisión compleja, que puede haber afectaciones en dependencia del cuerpo de la mujer de que se trate. Y por lo tanto, desde hace muchos años, desde la labor del Centro Nacional de Educación Sexual, se trabaja porque no se considera el aborto como un método anticonceptivo, que nuestras jóvenes fundamentalmente no lo utilicen como un método anticonceptivo, sino ante una determinada situación en que no se pudo evitar el embarazo, pues entonces tenga este derecho. Es decir, que si bien defendemos el derecho, también defendemos a que sea asumido con responsabilidad. Hay otra situación, que es la de que en Cuba existe cifras significativas de embarazo adolescente, de maternidad temprana, que ese es otro tema sobre el que se trabaja muchísimo para evitar que nuestras niñas y adolescentes tengan este tipo de situaciones, porque generan otros problemas, como es el del abandono escolar, la imposibilidad de acceso después, a posteriori, a fuentes de trabajo mejor remuneradas, porque claro, no ha tenido una capacitación, en fin, que también esos son otros temas que parten de esa educación de la sexualidad, de esa educación integral de la sexualidad que estamos promoviendo desde hace muchísimos años, en la que estamos trabajando, para que, si bien se mantenga este derecho legítimo, bueno, pues también se tenga una actitud responsable. El proyecto de Código de las Familias, ¿cómo se pronuncia en cuanto a esto? Porque este es un derecho de la persona, es decir, es un derecho de la mujer, y el Código de las Familias regula las cuestiones vinculadas a las relaciones familiares, no precisamente a los derechos de las personas. Pero hay un artículo 4 en las disposiciones generales del proyecto de Código de las Familias que precisamente se refiere a el respeto, a que la pareja decida la distribución de los embarazos, si se tiene o no un embarazo, y en última instancia es reconocido como un derecho de las mujeres. Aunque en principio es un derecho de la pareja decidirlo, pero en última instancia es un derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo. Jamila, thank you so much for joining me. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Thanks for watching, everyone. If you want to see more progressive anti-imperialist content like this, make sure you hit the subscribe button so you can stay up to date with the latest Breakthrough News content. And if you want to support our work and get access to exclusive content, head over to patreon.com/breakthroughnews.